Voz Cristiana de España presenta Tiempo de exposición de la palabra de Dios. Vamos a hablar de 3 tipos de ira. Está la ira de Dios, está la ira humana y está también la ira del dragón, la ira del enemigo de la justicia, que también está airado, aquel querubín protector que fue desterrado, se ensoberbeció a causa de su hermosura. Entonces fue lanzado, ¿verdad? Y es una ira que se manifiesta también. Entonces 3 tipos de ira, y las 3 son por una misma consecuencia: el pecado de la humanidad desde el huerto del Edén. Más adelante mi esposa nos va a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 63, del 1 al 6. Pero vamos a ver qué es lo que significa la palabra ira. La ira es un ardor, un enojo, un furor, una indignación, deseo de venganza, retribuir al otro lo que me ha hecho. Eso es la ira. Entonces, si yo peco contra Dios, Dios es libre porque ya ha establecido unos límites y nosotros continuamente los violamos. Así es. Y hoy pagamos la consecuencia. La ira de Dios es uno de los conceptos fundamentales veterotestamentarios. En el Antiguo Testamento está registrado todo lo que es la ira de Dios. Y los judíos lo sabían muy bien. Lo sabían perfectamente. Cuando en el tiempo moderno parecería que la ira de Dios es algo irracional, porque cuando lo comparamos con un acontecimiento como lo que aconteció en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6 al 11, allí los judíos traían esa arca en rescate que se la habían quitado otra vez a los filisteos, y venían alegres y la transportaban encima de unos bueyes. El arca del pacto de alianza de Dios era un objeto que su tamaño era de 2 codos y medio por 1 codo y medio de altura y de ancho. La longitud era de 2 codos y medio. Imagínense, 2 codos y medio es esta altura, ¿vale? La altura de esto está aquí. 1 codo es 45 centímetros, en otra medida 50 centímetros, medio metro. Entonces, esta era la altura más o menos del ancho, y luego la otra medida era el doble de esto, más o menos, el ancho por la altura. No era tan grande. Sobre ella habían 2 querubines de oro, postrados, inclinados, mirándose uno al otro con las alas extendidas. Eran 2 ángeles que representaban la presencia de Dios. Y esto era lo que ellos llevaban con alegría. ¿Qué pasa allí? Que cuando llegaron a la era de Nacor, la era de un terreno, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa. Y Dios lo hirió por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Parece ser humanamente irracional. Yo quiero impedir que se caiga, por Dios, porque es de oro, es un objeto precioso. La presencia de Dios. La presencia de Dios está allí, y yo solo quiero impedir que se caiga. Pero usted no es sacerdote ni levita. Entonces usted no puede estar cerca de ese objeto que representaba la presencia misma del Señor. En una multitud donde iban muchos levitas, iban sacerdotes, usted para tocarla estaba bastante cerca. Por eso he descrito el tamaño específico de esto. Y encima de una carreta con 2 bueyes, si él la vio que se iba a caer y se acercó y la tocó, era porque iba muy cerca. Muy cerca. Y ese no era su lugar. Hoy usted pensaría, pero ¿por qué Dios hizo eso? Porque solo impidió que se cayera. Dios es muy celoso con sus ordenanzas.
Amén. Dios había ordenado y él involuntariamente violó la orden de Dios. Y por esto aconteció esto allí. La ira de Dios contra la idolatría siempre ha existido. Dios en el libro de Éxodo 22:20 dice: el que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo, será muerto. Y usted me dirá, pero hoy vemos que rinden sacrificio y cultos y hacen celebraciones y eventos y no pasa nada. La ira de Dios no es un efecto pecado o juicio. Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero parece ser que en este tiempo hemos llegado al límite. Es lo que yo estoy viendo en el acontecer de la humanidad. Así es. Que parece ser que hemos llegado al límite. Y estoy hablando de los tres tipos de ira, no para infundir miedo, sino para infundir confianza y un acercamiento de nosotros hacia nuestro Dios para poder soportar cualquier cosa que venga, porque somos seres humanos y estamos aquí en este planeta todavía. Amén. Entonces, Dios le dice que tengan mucho cuidado. Y hoy vemos rendir sacrificio a los ídolos, simulando que son esto o son aquello, sabiendo muy bien de dónde vienen sus orígenes. Nadie de descendencia judío crea un ídolo humano. No es posible eso. Los judíos no crean ídolos humanos. Y Cristo era judío. Y nosotros somos el pueblo gentil. La iglesia gentil no puede adorar ídolos. Amén, gloria a Dios. Porque la ira de Dios está ahí. Así es. Cuando José, el hijo de Jacob, se casa con una mujer no judía, esto también simboliza bíblicamente ese matrimonio de Cristo con su novia gentil, Amén. con la iglesia. Así es. Amén. José, hombre humilde, sencillo, soportó persecución, soportó intentos de muerte, soportó blasfemia, lo soportó todo y perdonó. Un perdón inmerecido por sus hermanos. José es un tipo de Cristo, al igual que Moisés. Cuando Moisés escoge a una mujer no judía, una mujer cusita, al parecer su mujer quizás habría muerto ya, y él escoge una mujer gentil, tipificando esa unión entre Cristo y su iglesia. Amén. Pero fue Moisés duramente criticado por esa decisión, porque no tomó una mujer judía. Se sintieron ofendidos. ¿Quiénes? Sus hermanos, nada menos. Aarón y Miriam, María. Gloria al Señor. El Señor sentencia muchas cosas por injusticia humana, y la ira de Dios desciende por la injusticia del ser humano muchas veces. Cuando leemos en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 21 en adelante, le dice el Señor y advierte a ellos, le dice: al extranjero no maltratarás, ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Estoy leyendo en la versión de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, mezclada con la Reina Valera, ¿verdad? Por si acaso entienden que no es, que es un poco diferente a lo que puede aparecer publicado en la pantalla. Dice: a ninguna viuda y al huérfano no afligirás. Si los afliges, ellos clamarán a mí. Ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira. Y a ustedes los mataré a espada,
y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Escuche bien esto. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, con el dinero y con el pueblo. No le cobrarás interés. Amén. Este es un tema delicado porque cuando tenemos una tarjeta de crédito, ¿verdad?, pagamos intereses. Y es un tema que no vamos a profundizar en él, pero es un tema que los bancos cada vez explotan más al pueblo con los intereses que son visibles y los que son invisibles. El interés está ahí. Eso es una estafa total. Amén. Porque no le explican a usted y le ponen una letra ilegible. Y usted no la lee porque ya usted firma y ya. Y después le quitan el piso, le quitan todo. Y en este país se vieron cosas que en ningún país del mundo se han visto quizás jamás. Año 2010, 2012. Cuando, si usted no podía pagar su hipoteca, le quitaban la casa que no podía pagar y otra de una persona que había sido garante. Eso lo hicieron aquí mucha gente. Se lo hicieron a mucha gente. Y eso es lo más injusto que se puede hacer, antibíblico totalmente. No solo quitarle lo que no pudo pagar, sino quitarle la del que fue fiador de él. Y eso tiene consecuencias. Eso fue hecho por los banqueros. Y el gobierno cerró su boca y no dijo nada. Porque estafaron al pueblo con la burbuja de los precios, vendiendo propiedades por el doble de lo que costaban. Y cuando devolvían, no podían vender ni por la mitad, porque realmente no era su valor real. Amén. Y todo eso está contenido en la palabra de Dios, prohibido. Y son muchas las cosas que hacemos hoy que traen consecuencias. Así es. Gloria al nombre del Señor. Aquí el Señor parece ser injusto porque dice que si usted maltrata a un huérfano o a una viuda, el Señor lo amenazó a ellos y le advirtió: ustedes morirán a espada. Los hebreos sabían muy bien cuáles eran las consecuencias y cuál era el código de la ley de Dios. El cometido de justicia podía ser medido con la misma vara. Hoy vemos que siguen siendo injustos muchas personas y eso no acontece. Gloria al nombre del Señor. El Señor le dice: ustedes deben defender a los pobres. Ustedes deben aportar a los pobres, a los que menos pueden. Nosotros, como iglesia del Señor, somos llamados a intentar aportar a los que menos pueden. Amén. Recordando siempre lo que dijo el apóstol Pablo: el que no trabaje, que no coma. Ahora, si el que no puede trabajar o que no encuentra trabajo por cualquier cosa, porque no tiene documentos al día en esta nación, entonces tenemos que pensar en la contribución social, que la Biblia lo establece. Amén. Debemos ser dadivosos. Amén. Pero no pensando jamás en que nosotros vamos a recibir, si damos una ofrenda o un diezmo, voy a recibir eso multiplicado por 20 o por 100. Porque de manera errónea hemos aprendido y nos han enseñado que Dios bendice al dador alegre. La Biblia dice textualmente: Dios ama al dador alegre. 1 Corintios 9:7. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo es todo. El amor de Dios lo abarca todo. Y no hay una bendición más grande que el amor de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios lo puede bendecir con lo material, con lo espiritual, con la salud, con todo. Dios lo puede bendecir realmente. Aleluya. Pero no crea que es un intercambio. No, eso no es así. Amén. Si usted quiere dar, hágalo de buen corazón, con alegría. Amén. Confiando en que lo hace para Dios, que Él se lo puede lograr 1000 por uno, pero no necesariamente con dinero, sino con otras cosas que también son tan importantes como eso. Cristo no habla con tanta frecuencia de
de este tema de la ira en los evangelios, porque su objetivo fue venir, alcanzar y salvar lo que se había perdido. Amén. Pero él también advirtió, y Juan el Bautista también les advirtió a los que venían a ser bautizados: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque él sabía que lo hacían por temor a lo que él le profetizaba, como el profeta que simbolizaba el regreso del profeta Elías. Gloria al nombre del Señor. El concepto hebreo y por tanto bíblico de la ira de Dios y de su persona no es un concepto abstracto, sino un concepto tomado de imágenes humanas. Amén. Para que nosotros podamos entenderlo y entender que la santidad y la dignidad de Dios son inalcanzables a nuestro entendimiento, que hay muchas cosas que suceden que nosotros no podemos entender. Amén. Y por eso muchos dicen: yo no creo en Dios, porque mira lo que pasó en Libia. ¿Y dónde estaba Dios? Él estaba ahí. Así es. Él lo había advertido. Así es. Él había advertido las consecuencias de andar de espalda a él. Amén. Así es. Cuando el pueblo hebreo, que Moisés estaba en el monte Sinai, el pueblo dijo: Moisés se ha ido por ahí, no sabemos si una fiera se lo ha comido. ¿Qué le pasó a Moisés? No sé. Vamos a sacar este oro que trajimos de Egipto y vamos a construir algo, ¿verdad? Un Dios para que lo demos. Porque ellos habían visto eso en Egipto. Ellos habían visto eso y no se habían desprendido de esa actitud. Y querían ver un Dios físico. Y construyeron un becerro de oro. Y Aarón, el pobre, un hombre que no sabía a veces lo que hacía, tal vez porque dice: yo eché el oro al fuego y mira lo que salió. Qué chiste más gracioso ese. Yo eché el oro al fuego y mira lo que salió. Fueron muchos martillazos que dieron ahí para forjar ese becerro de oro, mientras Moisés estaba en la montaña, porque no podía ser así. Amén. Es posible que Ur en la batalla de Josué contra Abimelech, Ur junto a Aarón sostenía la mano de Moisés en alto. Este hombre era un hombre importante y desaparece en este punto de la Biblia y no aparece más su nombre en ninguna parte. Es probable que él se opusiera y fuera asesinado allí. Amén. No aparece más. Era un hombre tan importante que él y Aarón mantenían las manos de Moisés en alto, uno a la izquierda y otro a la derecha, para que el pueblo de Dios pudiera prevalecer frente a los amalecitas. Esto está en Éxodo, creo que 17, capítulo, versículo 12, por ahí está ese tema. Y Moisés se indignó. Y Dios le dice a Moisés: apártate, Moisés, apártate. Permíteme que lo destruya en mi furor, en mi ira, y yo haré de ti un pueblo grande. Y Moisés intervino: Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir? Que lo sacaste, no pudiste entrar a la tierra prometida y lo mataste en el camino. El Señor no sabía, porque sabía conocer el corazón de Moisés. No es que Dios sea torpe, ni que esté equivocado, ni que esté lleno de ira, ni cagado de furor. Dios probó a Moisés. Y Moisés parecería ser que convenció al Señor, pero el Señor estaba convencido de lo que iba a hacer, porque Él conoce nuestros pensamientos. Amén. Y allí el pueblo fue sentenciado a no poder entrar jamás a la tierra prometida. Gloria al nombre del Señor. Humanamente nosotros no entendemos muchas cosas. Vamos a leer Isaías 63,
del 1 al 6 para intentar entender y explicar lo que este profeta, miles de años antes de que Juan en la isla de Patmos recibiera esa revelación, ya él había profetizado sobre eso. Por favor. El día de la venganza del Señor. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Isaías 63, del 1 al 6. Amén. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Amén. Esto, hermano, significa en el profeta Isaías la batalla de Armagedón. Amén. Usted lo encuentra esto en Apocalipsis 16 para que lo vea en casa. Y esto de ese lagar aparece en Apocalipsis 14, 19 y 19, 13. Aquí vemos que el profeta Isaías, ¿verdad?, contempla una visión, el retorno del Mesías en triunfo luego de vencer a sus enemigos, de los cuales Edom es un tipo. Edom es un símbolo que representa a todas las naciones que son enemigos de Dios y enemigos de Israel, que se levantan contra Dios con su soberbia, haciendo toda clase de cosas. Amén. Haciendo toda clase de injusticia social, moral, y rompiendo todo lo que Dios había establecido en su palabra. Los 10 mandamientos, 4 de ellos van en línea vertical, hombre y Dios, mujer y Dios, y 6 en línea horizontal, entre los seres humanos. De los pocos que se conservan hoy está no matarás y no hurtarás. Los otros no son tomados en cuenta, porque el pecado ya es algo obsoleto, es un invento. Y el pecar contra Dios, el blasfemar el nombre de Dios, parece ser algo que ya quedó en el pasado, que es una cosa de religiosos. Y por eso estamos pagando las consecuencias. Así es. Cuando usted ve personajes de la índole de Kim Jong-un y Vladimir Putin reunidos, abre el ojo. No hay nadie que le pueda decir a ellos no, porque inmediatamente aparece muerto. Porque son seres humanos irracionales que han tomado la conducta de Nabucodonosor, una estatua para que la adoren, y el que no la adore lo matan. Así es. Una estatua simbólica. El que no acepte lo que yo digo no puede vivir. Así en Rusia aparecen muchas personas importantes muertos. Personas que están enfermos y se tiran por la ventana del hospital. Personas importantes, ¿eh? Porque así actúan los hombres soberbios. Los hombres que repudian a todo el que no hace lo que ellos mandan y lo que ellos dicen. Y como ustedes sabrán, con Kim Jong-un, presidente y rey, digo rey porque no hay otro sobre él, de Corea del Norte, China, Japón y Taiwán, y Corea del Sur no encuentra que se con él, porque tiene armas atómicas y puede hacer un desastre mundial en cualquier momento.
Y miren con qué se reúne. Miren con qué se reúne. Imagínense usted. Entonces estos son gente peligrosos, porque son gente soberbios. Amén. Y su ira se derrama sobre los que se oponen. Y Dios está airado en este tiempo. Así es. Nosotros no queremos que la ira de Dios descienda. Solo pedimos misericordia. Misericordia. No queremos que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Pero lamentablemente es una decisión voluntaria y humana. Vemos aquí que el Mesías desciende y viene de la batalla, no cansado de la batalla, sino revestido de su poder y su autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. No está cansado, está engrandecido. Al parecer, cuando Él vino en debilidad humana y dio su vida y su sangre para perdonar nuestros pecados. Pero ya no vendrá a eso. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. La palabra declara claramente que la vendimia se acerca velozmente por los acontecimientos. La vendimia de la iglesia se acerca con mucha velocidad, y también el tiempo determinado por el juez se acerca con rapidez. Somos llamados a meditar siempre y a decir y a escuchar lo que dijo Cristo: vengo pronto y mi galardón conmigo. Que nosotros digamos siempre, que nuestro corazón replique: sí, ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Que el Dios. año de tu redimido llegue pronto. Amén. Porque si se tarda, encontrará muy poco a quien salvar. Porque nosotros también somos débiles. Somos débiles. Siguiendo la línea de pensamiento de los profetas del Antiguo Testamento y algunas expresiones, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios desciende y se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres siguen deteniendo con injusticia la verdad, pese a que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Como un buen juez, Dios domina sus pasiones. Dios no hace la cosa porque está airado. Dios hace la cosa como consecuencia de lo que la humanidad ha hecho en este tiempo. De ahí que los profetas siempre veían la ira de Dios como un acontecimiento a la desobediencia, como consecuencia a la desobediencia, a las múltiples infidelidades del pueblo de Dios. Cuando leemos en el libro de Éxodo 32:10, Dios le dice a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Éxodo 32:10. Por la construcción de aquel becerro al cual ellos adoraban. Pero cuando usted lee el capítulo completo, usted va a encontrar que ellos no solo estaban adorando el becerro. Cuando Josué escucha, dice: oigo como una pelea en el pueblo. Moisés, Josué y a la derecha de Moisés, ¿verdad? General de generales. En la batalla de Ahimelech contra Ahimelech, Josué demostró: Moisés era un hombre, ve tú y escoge hombres, y yo subiré a la montaña. Mientras tú estás al frente de batalla, yo estaré clamando
a nuestro Dios. Josué ahí al frente de las tropas y siempre cerca de Moisés. ¿Por qué no estamos hijos de Moisés? Porque Moisés escogió al que Dios había escogido. Así es. Amén. Así es. Yo digo pelea. No, no es pelea. Ya Dios me ha dicho lo que pasa allí. No era solo adorando el becerro. Era haciendo y cometiendo toda clase de perversidad. Bebiendo y saltando borrachos. Y haciendo toda clase de perversidad. Eso estaban haciendo ellos allí. Cometiendo inmoralidades. ¿Y hoy qué pasa? No sé. Entonces Pablo les advierte. Y también el Apocalipsis nos habla de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Y describe el tremendo juicio de Dios. Cuando llegue este momento, Dios da por concluida su espera, su misericordia de los que se burlan aprovechando la paciencia de Dios. Así es. De los que toman como broma cualquier cosa que hagan y se ve, lo hice y no me pasó nada. Pues sigue esperando. Acuéstate de ese lado y va a despertar en el infierno. Así es. No queremos ser personas sentenciosas. Nosotros creemos lo que dijo Cristo. Juan 3:36. En tanto que la humanidad es pecadora, está bajo la ira de Dios. No hay otra salida. Pero Cristo dijo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cree usted en el Hijo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Crea y ponga en práctica lo que cree. Amén. Así es. Pero el que no obedece, porque creer no es suficiente. Hay que obedecer. Así es. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso es difícil. Imagínese usted un fuego encendido permanecido sobre usted, por poner un ejemplo de algo simbólico. La ira de Dios permanece sobre aquellos que lo confiesan con su boca y lo niegan con sus acciones. Así es. Así es. Pero pasarán cosas que usted no entenderá, porque estamos en este mundo y en el mundo tendremos siempre aflicciones, pero debemos confiar cada día, estar más cerca del Señor, Amén. Gloria a Dios. para que el fuego nos salpique, no nos queme. Así Amén. Y no nos lleve a la perdición. Si usted no obedece, entonces es acreedor, acreedora del castigo debido a sus constantes rebeliones e injusticia y pecados. No hay un peor castigo para mí que estar en una depresión profunda, que estar en un ataque de ansiedad, que no poder conciliar el sueño. ¿Usted cree que puede hacer algo peor? Si usted padece este tipo de cosas, a menor medida, acérquese a Dios. Diga, Señor, yo no puedo, pero contigo sí puedo. Ayúdame a vencer estos obstáculos que estoy enfrentando en este mundo. Y tú dijiste que en el mundo teníamos aflicciones, pero que confiemos en ti. Yo confío en ti, Señor. Dale fuerza para soportar. Amén. Gloria a Y Dios. el Señor le dará fuerza. Amén. Confíe en Dios. Gloria a Dios. No le achaque a Dios nada de lo que le pasa a usted. Así Así es. es. ¿Y por qué Dios permite eso? Sí. Por lo que estamos diciendo. Así mismo. Usted nunca va a entender, yo nunca voy a entender el por qué pasan tantas cosas difíciles. Ayer yo miraba en mi casa recordando, ¿verdad? Ya los 5 años que han pasado del desastre que los médicos metieron conmigo. Yo miraba el cable, la parte más gruesa tiene 6 milímetros. 6 milímetros es bastante grueso. La parte más gruesa que atravesó el corazón tiene 6 milímetros. Y el médico, cuando dijo a mi esposa, el cable bastante grueso, yo dije ya. Pero Dios en su misericordia, no porque yo sea alguien que lo merezca,
sino para que usted lo escuchara hoy, que en su misericordia me permitió estar aquí, porque Él sabía que yo iba a estar aquí en este día. Amén. Gloria a Dios. No porque yo sea merecedor. Y ese testimonio lo vamos a dar pronto ya. Y me podría preguntar, pero somos 5 hermanos, de padre y madre. Y los otros 4 no sirven a Dios. Y ninguno ha estado interno ni un día. ¿Y por qué yo? Porque Dios disciplina al que ama. Amén. Amén. Por eso me disciplinó. Y mire aquí. Anda. Aleluya. Disciplinado. Ya, Señor, ya entendí. Ya te entendí, Señor. No tiene que repetir. Ya pasé la materia. Ya lo pasé. Porque estaba con un pie dentro y uno fuera. Amén. Queriendo llevar empresas en República Dominicana y venir aquí, viajando y haciendo negocios. Ya. El Señor dijo, no quiero que esté en esos temas. Así. Quiero que estés enfermo para que no puedas estar viajando. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Amén. Gloria a Dios. Ahora para mí, el vivir es Cristo, el morir es Amén. ganancia. Gloria a Dios. Esto hay que aprenderlo. Amén. Como el año 38. Amén. Tengo varios tatuajes, pero son de cuchillas, de operaciones. No son tatuajes físicos, de tinta, sino de las marcas, ¿verdad? De la disciplina que Dios permitió que yo atravesara. Pero ninguna prueba que no venga de Dios, tú la vas a atravesar toda. Cualquier prueba que Dios te dé, junto con la prueba, dará la salida. Amén. Amén. Y yo pensaba, Dios mío, de 95 que entran, dijo un médico especialista, cardiocirujano, de los 95 que entran ahí, de 100, 95 se quedan y tú van 2 veces, me dijo. Y yo, es que Dios es poderoso. Amén. Amén. Dios es misericordioso. Y ellos se reían. Tú has tenido suerte, decían. Pero no es cuestión de suerte, es la misericordia de Dios sobre usted y sobre mí. Amén. Gloria a Dios. Así es que somos llamados a confiar en Dios. Amén. La ira de Dios en este tiempo se atribuye al cambio climático. Bueno, cuando Noé cambió el clima, ¿verdad? Así es. Llovió bastante. Cuando Sodoma y Gomorra también cambió el clima. Encendió bastante fuego allí. Así es. ¿Y cuál era el clima? El pecado de la humanidad, la perversidad que subió hasta la presencia de Dios. Así es. Cuando Y Elías hoy- también. Elías. Cuando Elías también, una sequía de más de 3 años, eso fue terrible, hermano. El cambio climático. Se comían, mire, eso fue penoso. Se comían los animales. Y el dinero no valía nada. No valía nada. Amén. No había nada, porque cuando pasan 3 años de sequía, no hay nada que comer. La gente se muere de hambre. Así es. Así como lo ven. Ellos hablan del equilibrio y el desequilibrio de la naturaleza, porque nosotros que andamos en coche, echan mucho humo, compran coche eléctrico y bota ese coche viejo, porque ese coche yo se lo llevo a los países más pobres y ellos lo usan y siguen echando humo. Pero por allá no contamina. No, por ahí no. Es una burla, hermano. Es una burla, vil. El planeta es solo uno. Y donde quiera que contaminen, contaminan. Así es. Entonces, ¿por qué no tuvieron los coches de segunda mano? No, porque a países tercermundistas, a países más pobres, se lo venden más barato y siguen usándolo ya. Usted sigue moviendo el engranaje del crecimiento económico. Ese es el objetivo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Por cierto, ya han dicho que el COVID está por las nubes, que de 100,000, 130 están contagiados. Yo quiero que me muestren la prueba y dónde la hicieron. No estoy diciendo que no. Muéstreme la prueba de cuántos cientos de miles de análisis usted ha hecho para decir que el 130 por cada 100,000 están contagiados. ¿Dónde hizo esa prueba? ¿Dónde la hizo? ¿A quién se la hizo? En pleno verano. Que ya adelantaron la vacuna para finales de septiembre.
Cuidado. Vacúnese si usted quiere. Yo me vacuné 3 veces, que ya no me vacuno ya. Porque lo obligaron. Claro. Usted puede hacerlo si quiere hacerlo perfectamente. Si tiene miedo, hágalo. Quien no quiera, es su decisión. Amén. Pero yo lo que sé es que la vacuna que tienen almacenada quiere salir de ella. Eso sí quieren hacerlo. Y los laboratorios que la fabrican quieren seguir fabricando. Porque ya tienen una vacuna que ya está alineada con la fase nueva de Omicron. Que esa es la vacuna que hay que ponerse ahora. Para reforzar. ¿Verdad? Háganlo si desea. No se lo prohibimos. Amén. El motivo de las 3 iras es la desobediencia humana, hermanos. Así es. No hay otra cosa. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Dios manifestó su ira contra el rey de Judá, Joacim, porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y vino Nabucodonosor y Babilonia contra él. Después se manifestó la ira de Dios contra Nabucodonosor, que se vio tan grande que mandó a hacer una estatua para que todo aquel que no la adorara, y lo de Daniel capítulo 3, fuese matado. Amén. Y Dios lo convirtió, oiga, en un tipo de animal. ¿Por qué? Porque enloqueció de tal forma que andaba por los campos como un animal salvaje. Y luego Dios en su misericordia lo restauró. Pero su hijo Belsasar también cometió una abominación, tomando los instrumentos del Señor y haciendo toda clase de travesura. Estaba borracho y el Señor le puso su letrerito ahí: Mene, mene, te quiero parsi. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque hay varios tipos de balanza y son la misma. La desobediencia es el propósito por el cual Dios nos sube en la balanza a usted y a mí. Pero a los indígenas que viven en la montaña, que andan desnudos, los sube en la balanza de la conciencia también. Y como no pesan, entonces se van. A los que guardan la ley de Moisés, los sube en la balanza de la ley, y nunca será posible equilibrar esa balanza, porque son 10 mandamientos resumidos a 2, y son 613 leyes que la mayoría se cumplen en el templo, que hoy no está construido todavía, reconstruido. Amén. Y la balanza es la misma. La conciencia humana tiene que estar en paz con Dios, y este hombre fue hallado falto ante Dios. La ira de Dios es por el pecado. El pecado no es cosa del pasado. El primero fue este rey Joacim, y usted lo encuentra esto en Segunda de Reyes 23:37. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, y vino Nabucodonosor. Y usted sabe que los reyes no era vete para tu casa, ya está destituido, no, era muerte. Y luego Nabucodonosor, y luego su hijo, muerto la misma noche de la sentencia. Muchas veces suceden cosas que no entendemos por qué, y siempre nos preguntaremos el por qué lo de Ananías y Zafira, porque eso fue una sentencia directa. Pecado, sentencia. Usted me dirá, no, eso era en el Antiguo Testamento. No, eso fue en el Nuevo Testamento, con la iglesia primitiva.
Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios hizo esto? Porque era suyo los bienes. Y luego llegué a la conclusión por preguntar e investigar que aunque era suyo, ellos eran libres para hacerlo. Y que Dios quería fundamentar las raíces de la iglesia primitiva sobre la verdad. Amén. Sobre hacer las cosas correctamente. Correctamente. Y por eso dio ese escarmiento. Amén. Y de ahí vino el temor y el temblor. Hoy nosotros seguimos quizás haciendo cosas parecidas a las que ellos hicieron. Así mismo. Y no pasa nada. Pero sí, hermano, somos llamados a intentar hacer la voluntad de Dios. Criticar al líder, a la persona que está al frente, no es de Dios. Cuando Amén. Aarón y su hermana Miriam, María, criticaron a Moisés por la decisión que tomó. Miriam fue sentenciada a lepra, 7 días apartada, fuera. Usted puede buscar eso y leerlo en la Biblia. 12, números 12. Sí. Amén. Usted puede buscarlo en el libro de Números, ahí está. Cuando esta mujer fue sentenciada, el libro número capítulo 12, versículo 1 y 2. Usted puede leer el capítulo completo si quiere, para que entienda el porqué. Ellos criticaron e respetaron a Moisés. Y Aarón dijo a Moisés, oiga, después que vio ya que ya había sentencia, Señor mío, Señor tuyo, ahora tu Señor Moisés, tú estás diciendo que Dios lo haga por tu boca también, pero Dios lo haga por mi boca, Dios lo haga también por mi boca. ¿Quién es Moisés? Señor mío, dijo, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. Amén. Que Dios nos ayude a entender, ¿verdad?, su palabra, porque a veces se nos va la lengua. Vamos a hablar de eso en otra ocasión. Viene la lepra. Así es. Amén. Amén. Imagínense con tanto móvil, nosotros llamamos por el móvil. ¿Tú viste lo que dijo el hermano? Cuando me dice, ¿sabes quién tiene lepra? El hermano fulano. ¿Pero cómo? Sí, tiene lepra. Y el hermano fulano también. Y usted hablando, va a decirle al espejo, yo tengo lepra también. Porque está hablando cosas que no debe. Amén. Amén. El pecado es una lepra en el alma. Así es. Es una lepra en el corazón que nosotros debemos apartarnos con nuestro Dios para pedirle que nos limpie de la lepra del pecado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar leyendo en el Salmo 103, versículo 8, 17 y 18. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlo por obra y cumplirlo. Que Dios nos ayude a cumplir con su voluntad y con su palabra. Que Dios le bendiga. Hasta aquí, tiempo de exposición de la palabra de Dios. Si aún no ha entregado su vida al Señor, aproveche esta oportunidad antes de que sea tarde y asista a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Amén.